Ignorar la vejez, que pasa inadvertida, que no nos ocurra, que mi cuerpo no envejezca, porque envejecer es equiparable a salir de cuadro. Paola Ortega Garay, en la revista de la Facultad de Artes y Diseños del plantel Tasco. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de La Monstra Podcast. Hola, Kane, ¿cómo estás? Hola, Mariana. ¿Qué tal? En este tercer episodio de La Monstra decidimos ir por un tema que a nosotras por lo menos nos parece de suma importancia y creemos que es un poco generalizada esa creencia. Todo aquello siempre en lo que decidimos indagar, ustedes saben, tiene que ver con nosotras de algún modo. Hoy justamente la temática de la que vamos a hablar nos interpela desde nuestro propio envejecimiento, del cual estábamos hablando precisamente antes de comenzar a grabar el capítulo. Nosotras somos mujeres de 35 años, somos adultas, no maduras, nunca maduras, pero por eso vamos a ir por una temática que ya ha generado su propio relato en el cine de terror y nos parece digno de ser analizado. La vejez femenina en el cine de género, o como también lo hemos dado en llamar, el horror en estos cuerpos caducos o que parecen caducos dentro de la representación del terror. Nosotros sabemos que mucho se ha investigado, se sabe sobre los diferentes simbolismos, podemos decir, que han habitado las mujeres en el cine de terror. El rol al que han sido relegadas, eso lo hablamos siempre, y el recorrido que las ubicó por mérito propio en un lugar de poder que no nos cansamos de festejar, eso lo podemos volver hacia atrás, pero siempre vamos a festejar eso. La sexualización de los personajes femeninos es bien conocida, ha pasado a estar en manos de los personajes femeninos como forma de empoderamiento por momentos, de utilización del capital erótico por otros, un retorno como esa fuente de sensualidad por otro, entre muchas otras lecturas, pero hoy decidimos ir por esos cuerpos envejecidos. Sí, cuerpos envejecidos y cuerpos a los que vamos a tratar como de encontrarles una definición, ¿no? Una definición desde el ámbito del terror. Pero siempre para meternos un poco en lo que es el análisis y esas cuestiones que a nosotras nos interesan, lo que intentamos hacer es como encontrar un enfoque teórico que nos dé como las antiparras desde el lugar al que vamos a observar o desde el cual vamos a analizar. Entonces, para poder entender un poco lo que mencionó Mariana anteriormente en una línea teórica, pensamos trabajar como el eje de lo erótico, de la manera en la que va a aparecer en las películas, y ahora vamos a ver por qué, desde una autora que se llama Paola Ortega Garay. Ella lo que va a plantear es que en la historia del arte tradicional, el erotismo siempre estuvo vinculado al ideal de belleza neoclásico, ¿no? Al ideal de belleza grecolatino. Y que de alguna manera ese ideal de belleza, ese ideal hegemónico, está anclado y definido por un canon. Ese canon está asociado a su vez con la categoría de juventud, que se concibe como una cualidad o como un atributo, ¿no? Un atributo hasta positivo, podríamos decir, más que como una condición en la etapa de la vida de todas las personas. Entonces, si dentro de este canon tradicional de belleza, heredado de los griegos y los romanos, el cuerpo viejo no tiene lugar, porque justamente el anclaje y la visión está puesta en el cuerpo joven, lo que tenemos que empezar a pensar es el modo de representación de ese cuerpo envejecido, ¿no? Y de los estereotipos que lo rodean. Esas formas que no se ajustan al canon, que no tienen que ver con un ideal de belleza, porque estamos hablando de los griegos, pero tranquilamente podemos trasladarlo a cualquier cuestión cotidiana, en cualquier marco, ¿no? Un ideal de belleza en un momento determinado de la historia, sobre todo en la actual, si lo queremos pensar de esa manera en relación a las películas, podríamos decir que excluye al cuerpo viejo, o sea, excluye al cuerpo envejecido, o sea, la vejez no se enmarca dentro del canon de belleza imperante. Y esas representaciones, que son el tema de hoy, las vamos a llamar obscenas, ¿sí? Se las podría considerar obscenas. Ahora, ¿por qué obsceno? Hay algo en el uso cotidiano de la palabra que tiene que ver con eso justamente, pero también, siguiendo lo que planteaba Ortega Garay, obsceno tiene que ver con aquello que está fuera de escena, ¿no? Obsceno por fuera de la escena. Y ahí se nos enlaza un poco Susan Sontag, que en el libro, justamente La enfermedad y sus metáforas, va a plantear que lo obsceno tiene que ver con lo que está fuera de escena. O sea,
hago una introducción chiquita. En el teatro griego las escenas de violencia nunca se mostraban, siempre pasaban fuera de escena. Todo aquello que era violento, todo aquello que no era considerado, ¿cómo se diría?, correcto para serle mostrado a los espectadores, ocurría por fuera de la vista del espectador. Entonces, ese fuera de escena es, por decir de alguna manera, lo que no se representa. Lo que no se representa no quiere decir que esté ausente. Lo obsceno no es algo que está ausente, sino que es algo que, por estar ausente, construye significado. Y es un poco ese significado al cual nosotras intentamos o intentaremos llegar hoy. Exacto, podemos pensar un poco en esa obscenidad, en lo que está fuera de cuadro también, ¿no? Pensando para traspolarlo un poco a lo cinematográfico y para empezar a entenderlo. Y lo que nos preguntábamos también es si es posible relacionar el erotismo con la obscenidad. Y bueno, y ahí en realidad constitutivamente en lo erótico habita esta tensión entre deseo y muerte, la muerte entendida como finitud, como completitud, lo terminado, y de ahí que aquello que se considere erótico no puede ser explícito, sino sugerente, entonces se vale de esto, ¿no? Lo que no se ve, lo que queda fuera del cuadro, como decíamos recién, lo obsceno es lo que permite a lo erótico constituirse como tal. O sea, es necesario para construir esta política de la erótica dentro del cine. Entonces, abramos algunas preguntas, como solemos hacer siempre en las introducciones de los episodios. ¿Qué sucede cuando estos cuerpos destinatarios del deseo, portadores de erotismo, se ven vulnerados por el paso del tiempo? ¿Qué pasa con eso? Y no solo eso, sino que retornan sexuales, explícitos, en la pantalla para ser utilizados como monstruos, que es un poco lo que nos va a ocupar hoy. ¿Qué sucede cuando los cuerpos envejecidos de las mujeres son representados ya no como ausencia, sino como presencia embriagadora? ¿Qué sucede ahí con el erotismo? ¿A qué se abre paso fuera de los estereotipos de la representación? Esas son las preguntas un poco que van a estructurar ahí lo que vamos a estar viendo. En mayo de este mismo año, Valeria Villegas Lindvall dio una charla en el marco de, esto lo voy a decir, tómenlo con pinzas, obviamente, está en otro idioma, en el, vamos a ver, Vetenskapsfestivalen, celebrado en Suecia. Vaya a saber si lo dije bien, anda a chequearlo, no hay manera. Luego de la proyección de Relic, pasaron Relic y la película de Natalie y Erika James, que la vamos a nombrar obviamente hoy también, dio una charla denominada The Horror of Getting Old, el horror de volverse viejo, o vieja en este caso, y en la web del festival, obviamente a la charla no tenemos acceso, es algo que sucedió ahí en ese momento, pero en la web del festival puede encontrarse este lineamiento que nos pareció interesante para compartírselos, para leerlo, y es que muchos de nosotros estamos obsesionados con el proceso de envejecimiento, lo que decíamos nosotras al principio, y a menudo se lo considera algo bastante desagradable, acordémonos de esa palabra también, ¿no? De lo desagradable vinculado a la vejez. ¿Por qué el envejecimiento es algo a lo que queremos resistirnos a toda costa? ¿Y qué vemos realmente cuando nos encontramos con una persona mayor? ¿Alguien que se acerca a la muerte o alguien con una vida de experiencias? Eso es lo que se planteaba en esta charla. Sí, y sumado a eso, lo que tendríamos que empezar a pensar es justamente, bueno, cómo pensar la vejez, si es necesario repensarla en función de esto que decía Mariana tomando la cita de Valeria, ¿no? Porque de alguna manera la vejez es una consecuencia inevitable e ineludible de la vida de todos nosotros. A menos Exacto. Que formemos parte del club de los 27, vamos a morirnos siendo viejos, nos vamos a morir de viejos o en una edad muy lejana. Entonces, ¿por qué esa necesidad de frenar constantemente el paso del tiempo, de autoengañarnos en relación al paso del tiempo? Pero esa pregunta quizá tiene un poco más de peso en las mujeres. O sea, ¿por qué en las mujeres el paso del tiempo es algo que genera miedo, es algo que aterra y es algo que asusta? Si nos corremos un poco de ese enfoque, a nosotras lo que nos va a interesar ver hoy o entender hoy es cómo las herramientas del terror abordan la temática de la vejez y cómo muestran esos cuerpos o cómo se construyen de manera simbólica esos cuerpos envejecidos dentro del cine de terror. Ahora, para pensar esto, elegimos 2 películas. Podríamos haber elegido muchas más, porque empezamos a percatarnos de que en los últimos 10 años, por lo menos, hay un interés muy grande en abordar lo monstruoso desde el cuerpo femenino envejecido, pero decidimos concentrarnos en 2 películas que tienen muy poca distancia temporal entre sí, que son bastante recientes, que son X de Ti West, que se estrenó este año,
y La abuela de Paco Plaza, que se estrenó en el 2021. Obviamente podríamos meter Relic va a aparecer constantemente en nuestra charla, pero decidimos dejarla un poco de lado porque ya habíamos, o la habíamos trabajado en alguno de los episodios de La Monstra Presenta. Otra cosa que nos parece importante señalar es que estas dos películas, así como en términos muy generales, abordan el cuerpo femenino envejecido desde un lugar que se corre del sesgo de la maternidad. O sea, esos cuerpos no son cuerpos que maternan, no fueron cuerpos gestantes, y ocupan un lugar central dentro de la trama. Por ser parte determinante de la historia, o sea, en el caso de La abuela es obvio porque es el nombre de la película, sino también porque sus cuerpos inundan la pantalla. Esos cuerpos envejecidos, esos cuerpos obscenos, por decirlo de alguna manera, siguiendo a Sontag, están en escena. Ya no están corridos, ya no están alejados, sino que se encuentran en el centro de la construcción del horror. Exacto. Bueno, en este sentido podemos empezar un poco el análisis de las películas que antes bien consignó Canela. También una pequeña salvedad que hay que hacer al principio, que es algo que creo que vamos a estar de acuerdo, que tiene que ver con qué pasa con siempre estos ritos de pasaje de las mujeres. Por ejemplo, pensemos en los coming of age también como centros de terror, y después pensemos ahora en estas películas. O sea, lo único en lo cual son los dos momentos de pasaje, de cambio, de maduración del cuerpo, en un cambio claro, ¿no? Después hay cambios continuos, pero digamos, en cambios claros las dos son receptáculos también del terror total. O sea, cualquier cambio en una mujer genera pánico en el mundo. Bueno, entonces estamos ya como para comenzar el análisis. Vamos a comenzar con la primera película de Ti West. Ti West, supongo que les suena, por lo menos, lo conocen. Es un director que tampoco hizo tantas películas, pero es muy recordado a mí por lo menos, específicamente las películas que más me gustan, él es estadounidense. Es The Sacrament, que me pareció una película divina vinculada como a esta idea de sectas y demás. Y la otra que recuerdo con mucho cariño es The Innkeepers también. Esas dos películas por lo menos son las que yo más recuerdo con cariño, pero él hizo otras películas también de mucho renombre como The Rust, The House of the Devil, y después hizo un western que se llama El Valle de la Venganza también, por otro lado. La película en cuestión, la que vamos a charlar, la que pone de manifiesto todo aquello que estuvimos hablando en la intro, es XX, ¿sí? Van a hablar en la película en un momento determinado sobre el factor X que tiene una chica, la protagonista. La película va a estar ambientada en los 70, en principio va a tener un montón de similitudes y va a ser un slasher, en realidad tiene como una esencia slasher bastante marcada, de hecho tiene un montón de distintos guiños a películas como La Masacre de Texas, de hecho hay tomas exactamente copiadas de La Masacre de Texas, totalmente iguales. Eso ya de por sí me parece bastante interesante, es como que tiene ciertos homenajes durante la película, pero está muy bien tomado además. La primera escena en la que van en la van, ya van a ver que es La Masacre de Texas. De golpe estamos en los 70, viajamos. En ese sentido, Ti West es muy prolijo en todo lo que hace, tiene como una manufactura muy precisa para generar estos ambientes. Ya lo vimos en otras películas en este sentido. La película se va a tratar de un grupo de gente que vive de distinta manera y que van a querer hacer una película porno llamada Las hijas del granjero, se llama la película porno, y van a hacer diferentes estereotipos dentro del mundillo, obviamente bien slasher en ese sentido, y vamos a tener a dos personajes que, no sé si qué le parece a Canela, pero dos personajes que luchan por ser la Final Girl, pero que continuamente como que ellas mismas se quieren dar por vencidas siendo la Final Girl. La protagonista va a ser la actriz Mia Goth, que va a ser el papel de Maxine, que es como una chica que tiene este factor X, que es como la joven, bellísima y demás, que va a ser la protagonista. Después va a tener una actriz porno un poco más madura, un actor porno más común y con un montón de estereotipos y demás, que va a ser como más como un poco el comic relief también en algún punto. Después va a haber un director de la película que va a ser como un director con ganas de generar algo de cinearte. Un conservador en el fondo, sí. Total, un Godard total. Y después, por otro lado, va a estar la novia, que va a ser Jenna Ortega, que está absolutamente en todas las películas que vayan a mirar. Claro, es la pibita de Scream, de la última. De Scream también, la que está al principio de Scream. No, la que está siempre en Scream. Jenna Ortega, y está así, como decís esto, en todas. En la película de los Foo Fighters, me acuerdo que también trabaja. O sea, trabaja en todo. Este año está explotando Jenna Ortega. Y después, bueno, digamos como el que es el productor de todo esto. Este grupo tan amoroso de gente
va a ir a un rancho en Texas, el mejor lugar del mundo, ya lo sabemos, para hacer películas de terror, van a ir a este rancho en Texas. ¿A qué? Y sí, a ser asesinados de a uno, obviamente, porque estamos hablando de un slasher. Obviamente esto tiene spoilers, igual después lo vamos a poner en las redes como para que lo sepan, porque es una película que es relativamente reciente y que solamente se pudo ver de forma ilegal. Cuando llegan a esta granja en la que van a filmar esto de querús, aparte, ilegalmente, no es que avisaron vamos a hacer una película, sino que se van a ir metiendo y lo van a querer hacer. Ni siquiera avisaron, Ni siquiera avisaron que iban a hacer varios. Claro. Claro, alquiló uno y aparecieron 5 con 2 actrices porno, un actor porno, bueno. Y un negro. Y se van a encontrar ahí con 2 presencias inquietantes, diríamos, ¿no? 2 presencias inquietantes que tienen que ver con 2 personas mayores de la tercera edad, un viejo que es quien los recibe, un señor bastante agresivo que ya de por sí los cataloga de desagradables. A todos ellos les dice, ustedes tienen pinta de repugnantes todos, o sea, sin saber ya lo que estaban haciendo ni nada, mirando libidinosamente a las chicas, pero al mismo tiempo diciendo ustedes son repugnantes, ¿no? Porque total, no cuesta nada decirlo. Y ahí va a comenzar también el vínculo de la protagonista, de Mia Goth, con la señora de la casa, que la vamos a ver primero como de lejos, vamos a ver que está caracterizada de una forma extraña, después creo que todos nos dimos cuenta que es, igual lo podemos ver en los créditos, es la misma actriz caracterizada, es Mia Goth, la protagonista, haciendo de chica con este factor X de divina, de que tiene todo el potencial para triunfar, va a ser el papel también de esta señora mayor que la llama. Algo para destacar, la película está atravesada todo el tiempo por un discurso sectario, un discurso religioso fanático de alguien en la televisión, que la televisión va a aparecer en distintos momentos de la película y ese discurso se va a escuchar y se va a escuchar y por ende va a estar todo el tiempo atravesada por este discurso moralizante. El vínculo con estas 2 personas mayores y este grupo de producción, de rodaje, va a ser cada vez más catastrófico, obviamente, pero lo que más nos va a llamar la atención acá va a ser el vínculo de la señora mayor, de Pearl, con Mia Goth, ¿sí? Con Maxine. Ese vínculo va a estar marcado por algo que no estamos acostumbrados a que el cine con mujeres mayores nos muestre, que tiene que ver como con una especie de deseo absoluto de la señora hacia Maxine, hacia la protagonista. Ese deseo, ¿cómo se va a manifestar? Primero por la forma en la que se dirige a ella y después porque sistemáticamente intenta tocarla, intenta irrumpir en su cuerpo como para, por momentos eso queda disfrazado como de, bueno, la añoranza de otra época y demás, pero la realidad es que eso sucede bastantes veces y eso cada vez va subiendo cada vez de tono y cada vez más de tono. Lo que sucede también con esta mujer es que va a estar vinculado también sus apariciones con un deseo imperante de tener relaciones sexuales, o sea, la sexualidad de esta mujer está ahí frente a escena. Otra vez lo obsceno, la idea que hablábamos antes de Susan Sontag, eso está totalmente mostrado, eso es bastante tabú en el cine. Sí. Y acá está mostrado un poco como el terror. El sexo es el que destruye todo en esta película. Este sexo rebosante que se puede mostrar de Mia Goth teniendo relaciones, filmando una película porno o la otra actriz, y después ese sexo que no se puede mostrar tanto, que es el de ella, y un sexo aparte que queda trunco todo el tiempo, que todo el tiempo es rechazada y demás. Y ahí ya podemos entender, no sé si decirlo o no decirlo para no spoilear del todo, pero las muertes, sí, spoileamos, las muertes tienen que ver precisamente, comienzan el rally de muertes con un rechazo a esta señora continuo, sistemático, por parte de todos estos cuerpos jóvenes y deseantes y dignos de ser deseados. ¿Sí? El de ella, su deseo no va a ser aceptado y por ende va a empezar todas las muertes. La película tiene varias cosas interesantes, nos parece que trata este tema de la vejez de manera más que interesante, valga la redundancia, pero además tiene algunas cosas que a nosotras siempre nos gusta decir, como por ejemplo estas escenas que resultan como que son como las fundacionales de la película, las que muestran el manifiesto de la película. Siempre en La Monstrua Presenta abogábamos mucho por esta cuestión. Esta película tiene varias. Decíamos en un principio que las 2 personas, las 2 mujeres que podrían llegar a ser las Final Girls de la película, las 2 hacen todo lo posible para no serlo. La primera escena que vamos a ver de Mia Goth, para entenderlo así, va a ser ella sacándose directamente del papel de Final Girl, porque lo primero que vamos a ver va a ser ella tomando cocaína frente al espejo, los espejos como importante, como decíamos antes y demás. Y la próxima que decimos, bueno, entonces va a ser esta la Final Girl, porque es la que no quiere tomar nada, no le gusta el tema del porno, está incómoda cuando le tiran una toalla con semen al lado. Después, en un momento determinado, que es Jenna Ortega, va a decir, yo quiero filmar una parte de la película porno.
yo también quiero ser, y de hecho lo es parte. De golpe y la lo filman interesante que es que lo más conservador de la película aparece en su pareja, que en términos cinematográficos es un libertino, por decirlo de alguna manera, porque es el que quiere experimentar, es el que quiere probar. Pero con ella no. Pero con ella no. Y ese carácter conservador, porque lo habías dicho vos antes, es el que primero sufre, por decirlo de alguna manera. El personaje más conservador, entre comillas, es el que primero muere por ser rechazado, o por rechazar a esa mujer que quiere tener relaciones con él, a la anciana, por decirlo de alguna manera. A la anciana, sí, exactamente. Y bueno, ahí vamos. Para mí esas dos escenas, Jenna Rodríguez pidiendo participar de la película porno, y esa primera escena en la que nos presentan, que aparte es una escena hermosa, está hecha con un traveling divino, ahí trabaja mucho con los zoom también, Ty West, y eso es como muy antiguo, muy linda la imagen que crea. Sí. Esas dos escenas son fundacionales. Después tenemos otras que también son sumamente importantes. A mí hay una secuencia, perdón, hay una secuencia que me interesa un montón, que es el momento en el que la anciana la llama a ella, la saluda, y Mia Goth va a tomar una limonada y la toma apurada porque tiene miedo, porque se siente incómoda, porque se siente obcecada, y West lo que hace es como hacer un montaje alternando la escena de la película en la que la actriz porno recibe al hombre negro y decide tener relaciones sexuales con él, como una escena medio de conquista, con la escena de la anciana y Mia Goth tomando la limonada, ¿no? Como que hay una conquista que se empieza a construir y que en un caso prospera y termina como con un orgasmo hermoso, y en el otro no. En el otro, nada. Va a haber un rechazo. Exactamente, un rechazo, sí, tal cual. Sí. Y ese mismo recurso después Ty West lo va a volver a utilizar más adelante en la película. Lo va a volver a utilizar cuando ya están en esa conversación final en la que Jenna Ortega quiere participar de la película porno, el personaje que nadie pensaba que iba a querer participar, y también con pantalla partida lo que nos van a mostrar es que paralelamente desde la habitación de la anciana está ella peinando su pelo, mostrando toda la del cuerpo totalmente deteriorado y vulnerado, y se van ahí a contraponer esa idea de juventud que todo lo puede y esa idea ya de decrepitud que nada lo puede. Sí. O sea, se van a interponer esas dos cuestiones. Esa escena me parece maravillosa, la que citaste, me parece que está muy bien hecha, y ese montaje paralelo estaba bien logrado. Y después también otra escena que es bastante como simbólica, y ahí se le ven los hilos A24 siempre por atrás de sus películas, porque también tengamos en cuenta que es una película de A24, que igualmente también se permite criticar como el cine de terror elevado que siempre están promocionando desde ese lado. De hecho, la película termina diciendo, es otra película tarada de terror, como que termina así sacándole importancia, pero es la escena así más simbólica de todas, que es Mia Goth llegando al lugar con su jardinerito sin corpiño abajo, que va caminando por todos lados como una niña inocente del porno, y se quiere meter como al agua, se mete al agua en un lago que hay ahí, y ella jamás se entera que mientras que ella está nadando para salir, la está siguiendo un cocodrilo gigante. Sí. Y es una escena como muy simbólica también, ¿no? Un cocodrilo con todo lo que tiene encima, un animal el más prehistórico que nos podríamos cruzar, o por lo menos el de aspecto más prehistórico que nos podríamos cruzar, la está tratando de seguir y ella se salva por esto y nunca se da cuenta. O sea, ella tiene como esa vejez que la está persiguiendo, porque realmente la vida que ella se está proponiendo tener tiene como un tiempo determinado. Corta duración, sí. Exactamente, y ese factor X que le dice el productor de vos tenés este factor X, a vos te va a ir bien, sí, le va a ir bien siempre y cuando continúe teniendo el cuerpo que tiene en ese momento. Sí. La película todo el tiempo está como marcando eso, esa supremacía corporal, y después el personaje de los dos ancianos nos van a mostrar que esas supremacías se pierden en algún momento. De hecho, la anciana le va a decir en un momento, eso que tenés ahora no lo vas a tener más en un momento. No, se pierden, claro, de manera inevitable y de manera necesaria, ¿no? También porque necesaria, claro, esa juventud, digo, si uno piensa en todos los artilugios que muchas mujeres llevan a cabo, y muchos hombres también, para poder conservar su juventud, lo sigue llevando hacia el mismo lugar, porque es como que de alguna manera en este contexto uno no puede escapar del obsceno cuando envejece. De ninguna manera, no ninguna manera. Es algo que no puede quedar fuera de cuadro de ninguna forma, porque es parte de nuestra vida, pero en una época como esta, en la que es todo la imagen, imagínate que todo este relato cobra un sentido como mucho más elevado. Pero bueno, esta escena del cocodrilo me pareció sumamente representativa, desde un plano cenital divino, muy bien hecho. Es hermosa, y ahí se le va un poco lo del A24, ¿no? Ahí se le nota ese espíritu de A24. Y después vamos a tener otra escena muy importante, no sé si coincidís, Cane, que también va a tener que ver con la primera vez que
vemos a la anciana en un papel totalmente sexual, que va a ser cuando la anciana se acerca a ver una escena, como a escondidas, se acerca a ver una escena que están filmando, Mia Goth está sobre el personaje masculino de la película porno, y Pearl está en la ventana, la anciana está en la ventana observando todo, claramente excitada, porque todo el tiempo eso no lo oculta en ningún momento la película, todo el tiempo va a estar ella hipersexualizada. No. Sí. Y vamos a ver eso, y de golpe vamos a ver como traspuestos, y vamos a ver un insert de aquello que estaba haciendo Mia Goth en la película, teniendo relaciones sexuales, la vamos a ver en la misma situación a la anciana. Proyectando, exactamente, y ya solo eso ya genera como un ambiente medio pesadillesco. Y después al toque empezás a pensar y decís, pero pesadillesco, ¿por qué? Sí, es una película que te genera tanta incomodidad porque pone en evidencia todos los prejuicios con los que uno carga, ¿no? Total. Sí, yo también pienso, digo, bueno, no, acá si uno hace el ejercicio que hacemos siempre de ubicar al monstruo, bueno, ¿dónde está el monstruo? Y sí, el monstruo está en esa anciana. Si uno lo piensa así como rápido, pero también decís, y no, la verdad es que tampoco no, porque no es un monstruo, es una mujer portadora de deseos, su único problema es que el cuerpo no la acompaña. O sea, exacto, que el cuerpo porque pone en conflicto eso. Exactamente. Exactamente. A mí lo que me interesó, que mencionaste vos antes, esta cuestión de los espejos, que después va a aparecer en La Abuela, es que en esta película la cuestión de los espejos se da de manera simbólica. O sea, desde el momento en que la anciana se conoce con Mia Goth, que Pearl se conoce con Mia Goth, lo que empieza a aparecer es una situación en la que una se espeja en la otra. O sea, no Mia Goth en ella, sino ella en Mia Goth, en el sentido de que empieza a maquillarse de la misma manera, empieza a peinarse de la misma manera, construye su sensualidad desde ese lugar tan sexual que manifiesta Mia Goth. Me parece interesante eso, cómo de alguna manera ese monstruo, entre comillas, se construye emulando a la imagen que supuestamente es lo hegemónico. Claro, y que aparte supuestamente es lo hegemónico y demás, y en realidad emulando eso se construye otro tipo de monstruo también, ¿no? Tal cual, porque a ver, ver a Mia Goth en tetas no nos genera absolutamente nada más que placer, si lo queremos decir de alguna manera. Pero ver a esa anciana en tetas incomoda. Como sucede en la película, aparte. Exactamente. O sea, la película eso lo muestra. Es un poco solapado, pero lo muestra. Sí, recontra. Sí, no sé si tan solapado, lo muestra. No, creo que de las películas que vi sobre la temática, creo que es la que más se encarga como de plantarse como en una política de los cuerpos, como una política de la carne manifiesta en la que realmente se muestra ese cuerpo vulnerado. No hay como es la más sexual de todas las películas de este último tiempo vinculado a la vejez, eso sin duda, pero es en la que más se va a mostrar esa cuestión del cuerpo. No solo porque aparte en la película en general se genera como un adormecimiento en relación a la desnudez, porque hay varias escenas en las que sucede, pero también sucede con el cuerpo de esta gente mayor. No así con el cuerpo del señor, que el señor continuamente rechaza el vínculo. El señor no quiere, supuestamente, solapado en la cuestión de que tiene un problema. Con lo cual un problema de salud, él dice eso. Yo le creo, él dice eso. Lo que pienso también es que si tomamos las dos películas, o sea, La Abuela y la otra película Relic que mencionamos antes, también es el único cuerpo que no está enfermo, está solamente envejecido. Entonces, la desnudez en un cuerpo enfermo se vincula a cuestiones médicas, se vincula a otros cuidados, a la dependencia. Este es un cuerpo deseante, este es un cuerpo que necesita concretar el acto sexual. No es un cuerpo que sufre, solo es un cuerpo viejo que desea tener relaciones sexuales. Y por eso entra en esta categoría de obscenidad con mucha más furia y violencia que por ejemplo, el personaje de Pilar en La Abuela, que ahora damos el pie como para comenzar a explicar un poco sobre eso, pero entra como con mucha más furia a la categoría de obsceno directamente, Pearl. Tal cual, sí, exactamente. Bueno, siguiendo un poco esto que habíamos mencionado antes, en La Abuela nos vamos a encontrar con una película dirigida por Paco Plaza, pero con un guión escrito por Carlos Bermud. Bermud ganó una Concha de Oro en el año 2014 por una película que yo no vi, pero quizás vos sí, que se llama Magical Girl. Pero de alguna manera... Sí, la vi, es una película muy linda, es un poco como una película tierna, no es lo que a mí me gusta, pero es una linda película. Bueno, justamente a eso iba. La cuestión de linda película me parece que de alguna manera este contrato que firman Paco Plaza con Bermud, de alguna manera mejora y estiliza el cine de Paco Plaza, ¿no? Que si uno mira desde atrás hacia adelante se va a ir dando cuenta que hay empieza a definirse
una poética autoral, empiezan a aparecer elementos que lo definen. La abuela es una película de terror, que no es de terror todo el tiempo, se va construyendo lentamente como una película de terror, quizás un melodrama, y finalmente se destapa y es una película de terror, una película pesadillesca, una película de posesión o una película de brujería, o sea, pueden entrar muchas cosas en el medio. La síntesis de la película es una chica que se llama Susana, que vive en París, trabaja de modelo, eso no es un dato menor obviamente, y tiene a su abuela muy anciana viviendo en Madrid. En el momento exacto en el que está por cerrar contrato con una agencia de publicidad reconocida, Susana se entera que su abuela sufre un ataque cerebral y tiene que volver a España para estar con ella. Lo que Susana piensa que es un viaje de pocos días, en realidad se termina convirtiendo en el resto de su vida, y ahora vamos a ver por qué. Pero lo cierto es que la película se va a centrar justamente en este vínculo que se va a establecer entre Susana, la nieta, criada por esta mujer anciana, por Pilar, que se resignifica porque ya no es su abuela, es alguien más, es alguien enfermo, es alguien dependiente, es alguien que no habla. Entonces, a partir de ese encuentro y de esa nueva conformación del vínculo es donde empiezan a aparecer los componentes de terror que a nosotros nos interesa. La primera secuencia de la película para mí es de las más importantes porque ya marca lo que va a venir después. No sé si vos estarás de acuerdo, pero me parece que tira como todas las fichas al espectador. Y si uno es un espectador que consume terror, podría llegar a decir que esa ya es demasiada información. Como que de alguna manera te deja todo muy claro. Muy servido. Casi en la mitad de la película, cuando aparece el personaje de la amiga, de la sobrina, no, de la nieta, de la amiga, de la abuela, que ahora les voy a contar bien, la rubia, ahí es cuando nos cierra todo y decimos, creo que va a ir por este lado. Tenemos a Pilar, la anciana, en un café, desayunando, mira su reloj, son las 8 de la mañana, el reloj se frena, camina por Madrid, visita la casa de una amiga, su amiga está muerta, se ven los vestigios de un festejo de cumpleaños, se observa la foto de una nena rubia, una trenza cortada, y en ese momento entra una joven de 20 y tantos, completamente desnuda de la habitación, se abrazan en un acto que no es filial, sino romántico, o hay un cierto componente sexual en todo el asunto, y de fondo se escucha un bolero que dice, corazón que hoy late en cuerpo ajeno. Marco esto porque en ese momento, al principio de la película, puede pasar medio desapercibido, pero después va a ir adquiriendo sentido. Inmediatamente después vemos como en contraposición a esa escena de vejez, una escena de juventud que tiene que ver con el trabajo de Susana en París. Es modelo, está siendo fotografiada, tiene un cuerpo hegemónico, etcétera, etcétera. Horas después recibe ese llamado y tiene que volver a España porque, como lo dice la cuidadora de su abuela, la paciente es parcialmente dependiente. Y ahí empiezan a aparecer cosas con las que podemos identificarnos, si tuvimos abuelos grandes o con los que convivimos, pero la cuestión de la vejez y de la dependencia acaban a empezar a convertirse un poco en el centro del terror. Ese miedo a tener a alguien que dependa exclusivamente de nosotros las 24 horas del día y que eso impida nuestra capacidad para poder vivir nuestra vida de la manera que tengamos ganas. A partir de ese momento vemos escenas cotidianas de cuidado, darle de comer, cambiarla, bañarla, acostarla, un vínculo que está marcado por dos cosas, por un lado por el silencio, porque esa abuela no habla, y por el otro lado por un espacio, que es esa casa en la que Susana se crió, pero que cada vez va volviéndose más turbio, más incómodo y más oscuro, y que de alguna manera termina convirtiéndose hacia el final de la película en una tumba, casi de manera literal, ¿no? Un espacio de encierro. Toda la película se va a tratar de eso, básicamente. Sí. Y el horror empieza a emerger o empieza a aparecer en situaciones que normalmente son leídas como, no sé, senilidad, demencia, no sé, la abuela se escapa, la abuela se ríe sola, la abuela se levanta, aparece
por una puerta que uno no la esperaba, todas cosas que pasan en la vida cotidiana con una persona mayor, pero que en el universo de una película de terror generan miedo. Totalmente, se empiezan a construir como siniestras, todas esas Sí, actividades mecánicas de cuidado que realiza la protagonista se empiezan a entender de esa manera. Exactamente. Y acá me parece que empieza como a aparecer también el componente erótico y obsceno, ¿no? Si queremos irnos por ese lado. Erótico, ya desde el armado de la película, la producción de la película, comienzo. La actriz que hace se me fue el nombre de la abuela, de Pilar, perdón, la abuela que hace de Pilar, era una modelo brasileña fetiche de Coco Chanel, se llama Paz Valdés. O sea, estamos hablando de un cuerpo que vivió de su belleza durante muchos años. Vemos también que constantemente la relación entre Susana y Pilar se construye en paralelo, ¿no? Se espeja, como habíamos dicho antes, de manera literal y de manera simbólica. De manera simbólica porque empezamos a percibir que el cuerpo de Susana se envejece por cuidar a esa persona mayor. Le aparecen canas, tiene ojeras, está encerrada, se ve cada vez más lejos de esa vida que ella desea tener. Y en términos literales, Plaza lo que decide hacer es una escena que por ahí, Mariana, te la acordás, que es muy interesante, que es ella compra un espejo porque descubre que en la casa no hay más espejos, solo hay un gran retrato de Pilar, de esa abuela joven, muy hermosa, y al comprar esos espejos hay una escena en la que ella se está arreglando y la está arreglando, y cuando ubica su espejo frente a ella, la cámara lo que toma es el rostro espejado de Susana en el cuerpo de Pilar, y el cuerpo y la cara de Pilar en el cuerpo de Era muy complejo lo que estabas diciendo. Sí. Bueno, la cara de una en el cuerpo de otro, el cuerpo de otra en la cara de una. Espero que se entienda. El cuerpo de Susana va a ser la cara de Pilar. Y esto no es un dato menor. Lo expliqué muy mal, pero no es un dato menor. No, se entendió de todas formas. Perfecto. Entonces, me parece interesante marcar eso, que todo el tiempo Plaza nos va tirando puntitas o pistas para entender que eventualmente lo que va a haber ahí es un cambio de cuerpos. Sí. En un primer momento es un cambio de vidas. ¿Por qué? Porque Susana se ve condenada a vivir la vida de esa anciana. Pero después va a haber un cambio de cuerpos. Otro de los signos que aparecen constantemente son, por ejemplo, no sé, las mamushkas. La mamushka ahí ocupa un lugar importante porque genera como la metáfora de una mujer adentro de otra. Una mujer más grande que acoge una mujer más chica. Seguimos con esa idea de receptáculos, de cuerpos que se intercambian, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me parece que está el punto central del film, o sea, el momento en el que va a empezar a brotar el terror, en el que la película va a cambiar por completo, es cuando Susana logra conseguir una cuidadora para que se haga cargo de su abuela y ella va a poder viajar a París. Sin embargo, esa cuidadora muere en el momento exacto en el que sale de la casa de Pilar. Y ahí Susana se da cuenta que algo extraño está pasando. Eso se amplía y se suma a el incendio del geriátrico, que era el plan B de Susana, al cual la abuela no va a poder ir porque ya no hay más nada. O sea, Susana está condenada a cuidar a esa mujer. Ahí es donde las cosas cambian, ahí donde nos damos cuenta que estamos adentro de una película de terror, que efectivamente está pasando algo, y donde Plaza decide tirar como toda la carne muy de golpe y muy abruptamente al asador. Sí, esos últimos minutos quizás son en los que más se nota como esa idea de volverla una película de terror extremo, hasta con sustos, digamos, como en los últimos minutos de la película, la última parte. Exactamente. Es lo único relativamente criticable para mí de la película. Para mí también, porque el desarrollo es hermoso, los momentos en los que Susana baña a su abuela, hay todo como un acto de amor muy lindo. Y a la vez ese cuerpo en un primer momento no aparece como un cuerpo portador del horror, o sea, empieza a convertirse en un cuerpo monstruoso en el momento en que circunstancias extrañas, sobrenaturales, empiezan a pasar alrededor de ellas. En el final de la película, Susana decide no asistir a su abuela. En el momento en que se está ahogando, ¿no? Que se repite esta rutina de darle de comer sopa para que no se atragante, la abuela se atraganta y ella decide no ayudarla. Bueno. Todo esto es por todo lo que pasó antes y por el haber descubierto, que eso no lo mencioné, un diario íntimo de cuando era chica en el que aparecieron secuencias extrañas, dibujos extraños, menciones extrañas a un cumpleaños compartido en el que a Susana le cortan el pelo, le dan de tomar algo extraño
y recibe la visita de Julita, una amiga de la abuela. Amiga en los términos que nuestras abuelas tenían amigas, ¿no? Obviamente era una relación lésbica. Una señora que venía a tomar el té, no era capaz una señora que venía a tomar el té. No, esta justamente no. Entonces ella empieza como a recordar todos esos episodios y empieza a recordar que tenía miedo de esa abuela, que por algún motivo lo había olvidado. Cuando pasa todo esto, eso se destapa y empieza como a estallar frente a sus ojos. Entonces decide no asistir a su abuela en el momento en que se está ahogando, y su abuela efectivamente muere. Llama a la ambulancia, todo como muy relajado, eso me llamó bastante la atención también, como un poco de angustia te tiene que generar la muerte de alguien adelante tuyo. Y más o menos, después de todo lo que venía pasando, yo creo que te genera alivio. Sí, bueno. En el universo de la película, para mí te genera alivio. En el universo de la película sí, en el universo del universo que compartimos los mortales me parece extraño, pero no importa. La abuela muere en el momento en el que suena la alarma para avisarles que es el cumpleaños de las dos, y en ese momento pasan cosas, la casa se rompe, Susana se ahoga, esa abuela se levanta y empieza a respirar aquello que Susana expira. La escena final de la película, y perdón si no la vieron, mírenla porque es muy bonita, en serio. Susana se levanta del suelo, de ese lugar en el cual cayó, el pájaro que estaba en la jaula que había desaparecido está vivo, su abuela también está viva en una mecedora, tirada de costado, como agónica, por decirlo de alguna manera. Y cuando Susana se para, le dice al oído a la abuela: mi cuerpo es tuyo, tu corazón es mío. Y ahí lo que arrancó en la primera secuencia se cierra. O sea, lo que acabamos de descubrir es que en ese cumpleaños de cuando ella era chica, se inaugura un ritual mediante el cual esa abuela, en el momento que muera, va a ser capaz de tomar el cuerpo de su nieta. Lo interesante de la película es que todos los elementos están puestos en función para que entendamos eso, y cuando efectivamente lo entendemos, que es en el final donde se nos muestra todo, decimos, claro, lo vi a lo largo de toda la película. Toda la película. O sea, lo estuve mascullando todo el tiempo, nada de esto me sorprende, entiendo que lo que está pasando acá es un ser, porque ni siquiera puedo decir una abuela, un ser que no sabemos desde hace cuánto tiempo viene cambiando de envase, llega a un punto de vejez en el que decide cambiar de cuerpo y ocupar un cuerpo joven. Entonces, de alguna manera, el miedo de la película, el horror, tiene que ver con el paso del tiempo y con aquello que es inevitable, ¿no? La posibilidad de romper con esto es lo que convierte a la abuela en el monstruo de la película. Es la única capaz de poder romper el paso del tiempo, ser capaz de rejuvenecer cuando en realidad debería estar muriendo. Pero este terror, este miedo, también es el miedo de la protagonista, que de alguna manera tiene miedo a que la hora se le pase, a que el tiempo pase y no pueda cumplir sus sueños, y también el miedo a la dependencia, ¿no? A tener que hacerse cargo de un cuerpo envejecido con todo lo que eso implica. Por ahí leí algo que me pareció interesante, que tenía que ver con que Plaza lo que hace es trabajar la vejez como fragilidad, pero también como vampirismo, ¿no? Como aquello que es capaz de alimentarse de la juventud. Nada, por eso mencionaba que puede ser una película de brujería y una película de posesión, que es una película de terror, pero que sobre todo es un melodrama. Porque de alguna manera lo que se ve al final de la película es el encuentro de dos personas que se amaron a lo largo del tiempo y que fueron capaces de desarrollar alguna suerte de artilugio mágico como para continuar. Para poder seguir estando juntas. Sí, además es un camino bastante divertido en términos como, y simbólicamente copado, en términos de como que después vuelve al personaje. Antes decíamos en la introducción que casi siempre ese personaje de la persona mayor, de la vieja, por decirlo de alguna forma, muchas veces está metido siempre en donde lo queremos ver, es siempre en esos personajes estereotipados, por ejemplo, la bruja, ¿no? Una bruja. Acá tiene una forma, la retorna a esa imagen estereotipada, pero no sin antes hacer todo un recorrido que la devuelve ahí, pero convertida en absolutamente otra cosa, no solo por la subtrama lésbica, no solo por todo lo que va sucediendo, sino porque realmente logró como que simbólicamente signifique otra cosa esa vuelta a la brujería, como el papel de la mujer mayor en el cine de terror, por ejemplo. Así que en ese sentido es bastante interesante también. Sí. Bueno, a mí lo que me pareció como sumamente interesante también es la visión como de la afuera en las dos películas. Hay varias cosas que podemos hablar que se dan en paralelo, pero la visión de la afuera. En La abuela es un ámbito mucho más intimista en el que se desarrolla la película,
no tenemos como todo el tiempo una visión del entorno, pero para eso tenemos estas imágenes iniciales de ella en este mundo de la moda, de Susana en el mundo de la moda, y después vamos a tener otra irrupción, que es la de ella intentando comunicarse telefónicamente con aquel que fue su mundo de la moda, de la belleza, con su representante, y Sí, viendo cómo la van dejando de de lado, lado. día que pasa, claro, todos los días que pasan se vuelve menos necesaria. Y eso en algún modo lo podemos, ellos decidieron mostrarlo de esta manera, ya ni siquiera es una imagen de la representante afuera, sino que es una voz que cada vez se va convirtiendo en menos, después es un contestador, pero esa idea como de que el tiempo pasa y cada vez tu cuerpo ya no sirve para lo que vos estabas haciendo, es como que es una idea que pesa muchísimo y ahí sí se contrapone con esta idea de los trabajos de cuidado, porque me parece que aparte de la película de Paco Plaza se mete como en cuestiones mucho más sociales en Sí, relación a lo femenino. Sí, se mete sí. como en un mundillo más pequeño todavía. Tiene la posibilidad de hacerlo por ser una película más chica, chica en términos de espacios. Yo estuve leyendo un par de entrevistas que le hicieron en relación a la película y él lo que menciona siempre es esta cuestión de que le preocupa ver cómo nuestros abuelos, dicen, ¿no? Cómo nuestros abuelos se volvieron cuerpos descartables, ¿no? O sea, cosas a Sí, las que hay que ubicar en algún lugar de la cual uno no se quiere hacer cargo, delegando el cuidado sobre ese cuerpo que maternó, que cuidó, que amó, que total. protegió a un tercero que ni siquiera conocemos. O sea, cuando vos mencionabas esta cuestión de lo exterior, ¿no? Del exterior, acá no hay nada que te marque la pauta. O sea, lo único que No, hay es esa voz que decís vos del mundo de la moda, negándola o dejándola de lado, y del otro lado una enfermera que dice, bueno, persona dependiente, este es el lugar al que tenés que llevarla, ¿no? Como este es el lugar en el que al que van los desechos o a los que van sí, las sí, personas que horrible. ya no pueden hacerse cargo de sí mismas. Eh, Se mete con eso, pero también se mete con esta cuestión de que cuando no es un desconocido, cuando ese cuerpo desechado indudablemente, como bien vos lo sí, decías, no va hacia un lugar que sea un asilo o lo que sea, siempre va a quedar como en manos también de siempre una persona de cuidado, y esa persona que dedica su vida para las tareas de cuidado, hay una escena que es para cualquiera, como vos decías antes, para cualquiera que haya pasado por una situación de convivir con alguien muy mayor, esa escena en la que ella va viendo un tutorial de cómo cambiar un pañal, me parece totalmente desgarradora, y ahí volvemos a algo que hablamos antes, que es la desnudez. Y ahí está esa desnudez y la diferencia con la película de Ty West. La desnudez de Pearl, es la de X, es una, claro, un cuerpo deseante. En cambio, la desnudez en Pilar, en la abuela, la vamos a ver como una desnudez frágil, como la una imagen de la desprotección, sí, fragilidad. tal cual. Exacto, totalmente. Y es como muy fuerte todo eso también. Y esos cuidados, en algún punto es como vos decías antes, queda como algo, es vampírico también, ¿no? La vida, pero eso tampoco es culpa sin de ninguna manera que esto recaiga sobre la persona mayor, pero hay como una distribución de tareas que claramente está mal, y la abuela, en este caso, en esta película, se encarga un poco de tomar la posta de eso. Y después, bueno, en el caso de la película puntualmente no había otros familiares, ellas son como solas en la familia, Sí. pero sabemos también que en la vida cotidiana casi siempre suelen recaer sobre las mujeres las tareas de Sí, los cuidado, y es cuidados como, son femeninos, exacto, exactamente. Sí, 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 no, sí. y pensaba en esto de cómo, que en la película de Tai West no pasa, ¿no? Pero cómo acá todos los cuerpos son descartables, ¿no? Y son descartables y son necesariamente descartables porque si no, no se cumple el conjuro, si no se pueden Claro, descartar, por decirlo de sí, alguna manera. Como todos los cuerpos son pensados como receptáculos de otra cosa. Hay algo más en el cuerpo, hay algo que excede el cuerpo. Eh, y me parece que él lo grafica de una manera muy, muy interesante y que lo problematiza como anclándolo, o sea, poniéndolo desde el costado del horror en esta cuestión de un ente o un ser que va pasando de cuerpo en cuerpo, de cuerpos que están bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mm, pero construyendo como una analogía con nuestra realidad, con, bueno, todo cuerpo es desechable, todo cuerpo anciano requiere como ser echado o expulsado, como decíamos antes, fuera de campo, fuera de la vista de los demás. sí, 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 totalmente. De todos modos, pensaba mientras vos decías esto, en la película de Ty West, por momentos hasta hay cosas que, bueno, no en ese sentido, porque la película de Paco Plaza tiene un vuelo simbólico mucho más elevado y mucho más lindo también, si se quiere, pero en la película de Ty West, de una forma mucho más mundana, eso en algún punto también está en un momento en la charla entre los actores porno y los productores el equipo de producción, estaban hablando y decían eso precisamente, todos queremos tener sexo, cuando hablaban de lo pacato de nosotros estamos entreteniendo al país, nosotros calentamos al país, dicen en un momento,
Y nada, y lo que dicen es, todos queremos tener sexo, a todos nos encanta el sexo, pero un día vamos a ser tan viejos que ya no vamos a poder hacerlo. Y ahí me parece como que también se desprende un poco esa misma idea, de un modo mucho más mundano, mucho más trivial quizás que en la película de Paco Plaza, pero se desprende lo mismo también, como un día vamos a ser tan viejos que ya no vamos a poder tener sexo. Primero porque el sexo es algo amplísimo y es un tema aparte y un discurso aparte y necesitaríamos un podcast aparte, que no lo vamos a hacer. Pero de todos modos, es como que directamente son cuerpos que están negados dentro de todo lo que tenga que ver con un acercamiento sexual. Y estamos hablando de algo muy puntual, pero después, o sea, son cuerpos negados también en el mundo del arte, son cuerpos negados en un montón de cuestiones, ¿sí? ¿Cuántas personas mayores vemos por película? ¿Cuántas personas de más de, por lo menos mujeres, de más de 60 años vemos en las películas? Sí, la verdad es que son muy pocas, y cuando están con estos papeles estereotipados que decíamos antes, por ejemplo, de madre loca. La abuela. La abuela. Sí, la abuela tierna o una bruja, una loca, algo malo directamente, pero nunca está ahí el terror en ese pasaje y en estas películas se está permitiendo hacerlo. Bueno, eso sí, no, es que eso es lo interesante, me parece, mucho más que la abuela de Plaza en la película de Ty West, el hecho de que acá es una mujer que envejeció. No está enferma, no tiene problemas, no está loca, no sé si decir, no está loca, o sea, mata gente porque no cumplen con sus deseos, que puede ser la historia de cualquier persona que mate gente. Pero digo, en este caso no cumplen con sus deseos, ella necesita tener relaciones sexuales y nadie la entiende. Y encima, pobre mujer, está en un contexto donde todos están garchando. Entonces, es doblemente complejo. Porque no hay forma de le enrostran todo a ella y quieren que no haga nada después. Escúchame, le tiran como gasolina todo el tiempo, pobre mujer. Entonces tienen que hacer algo con toda esa energía sexual cargada. Que es un poco lo que pasa con Carrie también, como que toda esa energía de la pubertad se libera de una manera trágica porque es demasiada la fuerza que tiene. Y está bien que así sea. Un poco sí. Sí, pero además es como una cuestión también de... en X por lo menos se habla mucho desde la represión, porque como decíamos antes, el sexo es el motor de la muerte en todo momento en X. Si queremos hilar fino, en la abuela un poco también, pero en X eso se ve como mucho más claro y la represión va a estar ahí todo el tiempo muy presente. En un principio el personaje del abuelo, del señor mayor, no es ni abuelo de nadie, no sé por qué dije el abuelo. No. El señor mayor va a ser ahí un poco el que va a mostrar esa postura. Pero después también va a estar Jenna Ortega en un momento preguntando algunas cosas que pueden ser tildadas de pacatas. Como que todo el tiempo está la idea de la represión y ni hablar de esos videos que vamos viendo en la televisión de alguien hablando precisamente de que se llevan el alma de las mujeres puras y demás, y hablando desde un discurso de puritanismo total, que después además, no quiero dejarlo pasar esto, les recomendamos mucho que vean esa escena con detenimiento, la escena final de X, no la final porque al final termina la película empieza en media res, o sea que empieza un poco con la parte de final, cuando ya encuentran el desastre típico final de slasher, pero la última escena de la historia, digamos, que quiere contar la película, es una escena que no tiene desperdicio realmente, tiene en el plano se construye hermosamente con una imagen de ese televisor con este tipo hablando, y por detrás la vamos a ver a Mia Goth totalmente cansada, con una escopeta en la mano, apuntando a Pearl, a la señora mayor, una vez que ya el marido ya está muerto. Y es una imagen, una construcción de la imagen que me parece sumamente representativa, porque lo que está en primer plano es esa imagen de represión. Ahí ni hablar, y bueno, y listo, los spoilers, ya es el máximo spoiler que hay. Mia Goth va a repetir continuamente en la película, en varias partes, no continuamente, va a repetir una frase que tiene que ver con quiero tener la vida que me merezco, algo por el estilo. Sí, y en un momento determinado su voz se va a unar con la voz del televisor y va a decir lo mismo, y ahí finalmente nos va a llegar la revelación de la película, es que ella es la hija de ese pastor, es la hija que se escapó con un grupo de libertinos, es ella. Pero ella igualmente está repitiendo ese discurso de represión, o sea que esa cuestión hipersexualizada igual no se suelta del todo de la mano de la represión, ¿sí? Porque encima ellos lo están haciendo como una forma de imponerse contra algo, y precisamente es contra esto. Y Pearl eso se lo va a decir también, o sea, le va a mostrar, tipo, todo esto que estás haciendo no sirve para nada, un día te van a dejar de querer por esto, pero es muy interesante que también la represión está ahí puesta en primer plano. En la abuela eso no va a ser tan claro, no va a haber como una idea de represión, pero sí va a estar puesta en el lado del espectador,
porque precisamente todo este subtexto lésbico, esa primera escena que pone a una mujer mayor frente a una chica totalmente desnuda, en una escena media extraña que hasta si la miráramos con un poco de ganas de ver eso, parece algo como una escena de sexo oral en un momento determinado. Lo parece por la postura del cuello de la joven. Sí, es buscado desde lo técnico, ¿no? Es una imagen buscada desde lo técnico para que emule una idea de sexo oral, lo cual también es sumamente extremo para el cine de terror. Pero nada, sí, a mí me parece que estas dos películas tienen como ese componente de centrarse en ese pasaje de la vejez que incomoda absolutamente a todo el mundo y sobre todo cuando tiene que ver con el deseo, con ese deseo continuo en el cuerpo y como con la imposibilidad de poder entender que ese deseo continúe aún después de los 50, 60 años, que es una locura en realidad eso, que se plantee de ese modo. Y después está la cuestión más que interesante, pero también más que desarrollada, por ende solamente la vamos a mencionar, de los espejos, que como bien dijo Karen, la abuela tiene un uso hermosísimo, perfecto, no lo supe explicar, pero fue hermoso. Lo supiste explicar, pero intentaste como un trabalengua ahí que yo no me hubiera animado. Yo creo que hasta lo escribí mal. Canela, o sea, que si yo busco mis notas, creo que lo escribí mal y lo tuve que reescribir porque era incapaz como de manifestar verbalmente esa escena. Es una boludez la escena, cuando la vean van a decir tenía un problema mental, lo tenía, pero es muy hermosa la construcción, es muy lindo lo que pasa con los espejos en esa película. A mí me gusta mucho Paco Plaza, esta película me gustó bastante, me parece que está como empezando a definir eso que se notó con mucha fuerza en Verónica, ¿no? Como esa sensación de que todo lo que está contando forma parte de un mismo universo. Nada, véanlas porque son buenas las dos, son películas. Lo ideal siempre para mí sería, y lo vamos a decir después para que lo sepan de antemano, para mí lo ideal sería que las vean las dos películas antes de escuchar el podcast. Porque si no les cagamos la vida. Si no les cagamos las películas, sinceramente, y no es nuestra intención, así que nada, me parece que lo más copado sería que ya las vieran de antes. Las películas. Pero bueno, eso es lo destacable de las dos películas. Seguramente hay muchas cosas más, nos quedaron un montón de cosas afuera. Yo tengo un cuaderno que ni miré, con un montón de anotaciones, que no sé por qué no lo miré, pero no importa. Así que sí, podría haberlo hecho tranquilamente, pero ahora me pongo nerviosa porque nos estamos grabando. Pero en fin, hay un montón de otras cosas más para ver en las películas porque son sumamente interesantes y recuerden que tienen también subido el episodio, que están subidos todos, pero el de Relic también, que hicimos un análisis bastante pormenorizado, hicimos una intro también bastante pormenorizada explicando todo, y es una película que también es súper interesante y que también tiene mucho que ver con estos espacios de la vejez. En La abuela eso está mucho más claro, estos espacios laberínticos que a veces son, que se crea como una analogía con la vida precisamente de estas personas de la tercera edad. En La abuela eso se va a ver bastante, tiene más parecidos, tiene más puntos de contacto con La abuela que con Ex de T. West, pero bueno, una es un slasher, el otro es una película mucho más intimista, pausada y demás, pero tienen para verlo en el canal de La Monstrua de YouTube, están todos los videos ahí, pueden ver todos. Absolutamente todos. Exacto. Bueno. Lo vamos a dejar acá por hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí, hablamos mal, pero mucho. Sí, mal y mucho. Sí. Mal y mucho, nos gusta eso. Mal y mucho. Es lo que nos caracteriza. Bueno, espero que hayan disfrutado este gran episodio spoiler de dos películas hermosas que se estrenaron hace poco. Nos vemos en el próximo episodio, que esta vez realmente no sabemos de qué se trata. Con lo cual estaría buenísimo si nos dan una mano con eso. Como por ahí se nos escapó alguna punta que estaría bueno atajar. Es la ancianidad. Precisamente. Así que bueno, nos vemos en el próximo, que es incierto. Es un qué hay en el ámbito de las ideas. No sabemos todavía qué es, así que en el próximo nos pueden decir ustedes o nosotras al toque vamos a inventar algo porque nos dedicamos a eso. Así que nos vemos en la próxima. Adiós, Canes. Nos vemos. Chao, Mariana. Esto fue La Monstrua Podcast.